Dicen que los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetirla. La mayoría de nosotros conocemos la historia de España, la historia del mundo, sin embargo, no conocemos tanto la historia de nuestro pueblo. Algunas personas nos conformamos con las leyendas urbanas que nos cuentan nuestros mayores, sin embargo, otras personas no lo consiguen y se acercan hasta a los archivos municipales, a las bibliotecas e incluso a los legajos que encuentran en desvanes antiguos. Es el caso de la persona con la que vamos a tomar hoy el fresco, Francisco Escribano, cronista oficial de la villa de Campo de Cristana. Vamos a tomar el fresco con él y hablar un ratito y después conoceremos en detalle este jardín maravilloso con su jardinero. Francisco, un poco ya le venía eso de estudiar por el apellido Escribano. Escribano es, si nos remontamos a la historia, es un hombre ilustrado. ¿Ya le viene a usted de ahí un poco ese afán por el estudio? Escribano es un apellido muy extendido en todas las regiones, en esta también. El escribano en otras épocas, pues hablando de profesiones, a veces se aplicaba a los notarios, al secretario de ayuntamiento o simplemente al ayudante de un secretario de ayuntamiento o ayudante de un notario, ¿no? En fin, que no fue el apellido lo que le condicionó a estudiar tanto. Pues, no, creo que no. Bueno, vamos a empezar por lo que significa ser cronista oficial de la villa. A usted le nombraron en 1988, pero ha sido ratificado en febrero de este año, ¿no? Sí, la Asociación Española de Cronistas Oficiales nació a mediados de los años 70 y cada año celebra un congreso en una ciudad o una capital de España. Para 1989 querían celebrarlo, y lo celebraron en Ciudad Real, y una de las jornadas querían hacerlas en Campo de Cristana. Entonces no había cronista en Campo de Cristana, entraron en contacto con el alcalde de entonces, sugiriéndole que nombraran a un cronista, y el alcalde pensó en mí, me lo propuso y yo acepté. Lo raro es que hayan pasado casi 28 años para la ratificación. Es un trámite que lo deberían haber hecho pronto. Creo que por olvido, por falta de costumbre en estos tipos de nombramientos, no se hizo en su momento. Lo que sí está claro es que, por utilizar una expresión últimamente se alude mucho a ella, ha sido una ratificación en diferido. Bueno, pero realmente ¿en qué consiste? No, las obligaciones, bueno, si pensaron en mí fue porque yo ya llevaba un tiempo ordenando el archivo histórico municipal y publicando algunas cosas. Claro, fue posteriormente al nombramiento cuando realmente publiqué ya algunos libros, pero ya venía publicando artículos en revistas de aquí de la población y bueno, pues en eso consiste, investigar y publicar fundamentalmente. Y hablando de revistas, una de esas revistas era El Albaicín Cristano. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché, porque esto no es una frase de siempre, es una frase que está de moda ahora. Y me parece que estoy frente al creador de ese nombre, del Albaicín Cristano. Bueno, digamos que uno de los creadores. Yo estuve metido en aquel lío de la creación de aquella revista. Y cuando se pensó en el nombre, pues yo creía que había que buscar un nombre que fuera muy representativo de Campo de Cristana. Y en una zona tan llana como La Mancha, que se hable de una sierra que sorprende a los visitantes dónde está esa sierra, bueno, pues aquí tenemos una sierra y el barrio en torno a la Sierra de los Molinos, pues una decena de calles, bueno, decena no, varias decenas de calles que hay en torno a los molinos. Ya desde hace siglos, aunque estaba menos poblado ese barrio, ya se llamaba Albaicín. Entonces pensé que eso era muy representativo, Albaicín, que significa barrio en cuesta, pues esto es muy... Entonces propuse, la verdad es que propuse un nombre más largo, pero Valentín Arteaga, que estaba en ese grupo, propuso lo del adjetivo cristano. Bueno, aquí los de Campo de Cristana somos cristanenses, no vamos diciendo por ahí somos cristianos. Lo que pasa es que para los poetas
el término cristano pues se ve que tiene mucho, o lo aprecian mucho, y así quedó el Albaicín cristano. O sea, un poco a medias entre Valentín Arteaga y yo es como surgió ese título. Que ha gustado tanto que se usa ahora con total frecuencia. Sí, lo de cristano, y bueno, y la palabra Albaicín pues hoy en día define a todo un barrio bastante más extenso que lo que era pues en el siglo XVII, XVIII, porque en el siglo XVIII pues hay todavía personas a las que les cuesta trabajo creer que ya se llamaba así una calle, porque lo que hoy es Rinconada de Santana, la calle Libertad y la calle Costanilla, el arranque de esas tres calles, eso era el Albaicín a mediados del siglo XVIII. Luego ya ha crecido hasta ocupar todo ese espacio que llega hasta los molinos. Hablando de molinos, estamos ahora viendo cómo estás trabajando en los molinos y me gustaría que habláramos de esos 34 molinos, si son o no son realmente los molinos que aparecen en Campo de Cristana, porque creo que lo has investigado a fondo. Sí, entre los libros que tengo publicados, en el año 2000 la Diputación me publicó uno que se llamaba así, Los molinos de viento del Campo de Cristana a mediados del siglo XVIII. Y es un estudio hecho a partir de la información que proporciona el llamado catastro de Ensenada. El marqués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, quiso hacer una reforma fiscal y quería que todo el mundo pagase según su riqueza, incluido el clero y los nobles. La reforma fiscal no salió adelante, habría sido toda una revolución, pero el trabajo previo, que fue de todos los pueblos de Castilla elaborar un registro de los propietarios en cada lugar y de sus propiedades, eso es el catastro. Entonces, a partir de ahí, pues, y centrado en los molinos, hice ese estudio y efectivamente ahí vienen 34. Y hay un libro del profesor Jiménez Ballesta que se llama Los molinos de viento de Castilla-La Mancha. Y viendo todos los recuentos oficiales que hay en las provincias de nuestra región, pues efectivamente el pueblo donde más molinos había y donde, digamos, una mayor antigüedad tenían los molinos de viento, en otras poblaciones había molinos de agua, es Campo de Cristana. Entonces la mayoría, por no decir todos los cervantistas, opinan que Cervantes, si no estuvo aquí, los conoció, había oído hablar de ellos y seguramente se inspiró en ellos. Efectivamente, a mediados del siglo XVIII, bueno, en el siglo XVIII, 34 no, hubo más. Lo que pasa es que alguno ya había desaparecido cuando se hizo el catastro de Ensenada o se construyó después, pero cuando se habla de entre 30 y 40 molinos, el único pueblo, y hablo pensando en los datos publicados en ese libro que he citado, que los tenía en aquella época, era Campo de Cristana. Usted recientemente hace referencia al arcipreste de Hita y al libro del Buen Amor, diciendo que los molinos, las mujeres, y hay que darle uso. Voy a esto porque creo que siempre está, o últimamente está reivindicando un centro de estudio interpretativo de los molinos de Campo de Cristana. ¿Está en esa lucha? Vamos a ver, todo lo que es patrimonio monumental de Campo de Cristana siempre me ha interesado. Yo en los años 80 andaba recogiendo firmas para que se restaurase el Pósito y pasase a ser un centro cultural. Bueno, se consiguió y estoy muy satisfecho por haber colaborado en eso. Recientemente, bueno, en los últimos años se ha restaurado la iglesia del convento y también he participado. Escribí un libro para obtener dinero para la restauración, entre otros muchos actos que se han organizado en el pueblo para sacar dinero. Y por supuesto los molinos de viento siempre me han interesado. Yo hace ya bastantes años que fui miembro de la Asociación de Amigos de los Molinos, de Hidalgos Amigos de los Molinos, y ya desde entonces pues sentía esa preocupación, siempre pues de una manera o de otra reivindicando que se restaurasen, y no solo los 3 molinos auténticos, sino que los otros que se han construido pues en el siglo XX, a mediados del siglo XX más o menos, pues cuando se deterioran hay que restaurarlos. Y en eso sí que estoy, vamos, en promover hasta donde sea posible y aprovechando pues cualquier circunstancia que el patrimonio cultural patrimonio monumental hay que mantenerlo en pie.
Y por supuesto los molinos, que son tan representativos de Campo de Cristana. No en vano Pero- es la villa de los molinos. Pero opina que tendrían que moler mucho más a menudo que lo hace el Burleta. Es decir, el Burleta sí, pero que los demás también. Sí, esa Los tres que frase tiene- del arcipreste de Ita, a la que hacía referencia, tiene que ver con eso, con un uso más o menos continuo del molino, porque si no el molino se acaba por derruir, ¿no? Que es lo que le ha pasado a muchos. Entonces, sí, yo pienso que, bueno, la otra noche en la molienda, yo no sé, pues no pude subir por motivos que no hacen ahora al caso, entonces creo que se molió en el Burleta, o la molienda estaba preparada para, o sea, para el Sardinero, ¿no? En el Cerro de la Paz. Entonces los tres auténticos que tienen su maquinaria sí que deberían moler, y hombre, todos los días no van a estar organizando, porque eso requiere un trabajo, pero yo creo que cuanto más se les haga moler, pues mejor conservados estarán, eso sí. Bueno, se muele una vez al mes. Sí, no está mal. Está muy bien. Se hace en el Burleta y se debería hacer también en los otros, ¿no? En los Si demás fueran también. alternando, sí. El otro día, esto se lo voy a contar a nuestros espectadores, el otro día repasando un libro, casualmente me encontré con una cita hecha a Francisco Escribano. Fue casualidad, de verdad, quiero que lo sepan todos porque fue casualidad. Me refiero al libro de La Guerra de la Independencia en La Mancha, de Jesús de Haro. Hace referencia a usted como cronista de Campo de Cristana y además como estudioso del asunto. Y esto es lo que le decíamos un poco a nuestros televidentes al principio del programa, porque no sabemos nada. Los hechos históricos tan importantes como la Guerra Civil, la Guerra de la Independencia u otros hechos importantes en nuestro país, no sabemos lo que pasó aquí, y usted sí lo sabe. Bueno, yo sé algo, yo sé algo. Ya digo, yo desde el año 74, es el primer momento que entré en el archivo histórico, estaba, bueno, no tiene nada que ver con lo que hoy en día es el Archivo Histórico Municipal, ni físicamente ni en la organización. Era pues un sitio más o menos abandonado, muy pequeño, y la primera tarea que había era ordenar eso para poder sacarle jugo. Y eso es lo que fui haciendo con el paso del tiempo. Entonces, artículos, pues no tengo la cifra exacta, pero artículos concretos sobre hechos concretos de la historia del pueblo a lo largo de los siglos, pues eran centenares, en diversas revistas de aquí del pueblo, de fuera del pueblo, en forma de libro. El último que salió a la luz es un poco resumen de todo, fue en el año 2012, Campo de Cristana, una villa serrana en la llanura manchega. Ese era el título completo, aunque en la portada solo aparece Campo de Cristana. Y ahí hay una referencia de tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Entonces, yo sé algo porque tampoco he podido profundizar en todos los aspectos. Entonces, de todas las épocas conozco algo, lo he ido contando, y últimamente estoy dedicando bastante tiempo, y no sé si al final podré sacar algo a la luz, porque estoy en fase casi todavía de recogida de datos, que son los años 30, los años de la Segunda República y la Guerra Civil. En eso estoy y ya veremos pues, si algún día se puedo tener algo dispuesto para poder ser publicado. De todas formas, algunas cosas en el blog que tengo sí que van saliendo ya sobre esa época, lo mismo que sobre otras épocas. Me hablaba de la Guerra de Independencia, pues también tengo ahí en el blog algunos capitulillos. Yo a Jesús de Haro lo conocí, yo fui profesor en varias ocasiones en el Instituto Miguel de Cervantes de Alcázar, que es donde él trabajó, y para los que lo conocimos, pues no solo era un gran compañero, era un gran profesional, y yo lo considero un maestro, entonces su muerte fue muy sentida, yo también la sentí mucho, y él estaba trabajando incluso en el extranjero, en archivos extranjeros, sobre la guerra civil, sobre la guerra de independencia aquí en La Mancha. Y él sabía que yo tenía un pequeño estudio hecho sobre cómo era el Campo de Cristana de los primeros años del siglo XIX, algo sobre la guerra de independencia, y me cita en ese libro. Y la cita viene a cuento porque
no es que se levantaran contra los franceses porque eran muy patriotas, que lo eran, defendían España, ¿no? Y aquí también se defendía el territorio, sino que al mismo tiempo que se estaba dando esa guerra contra los franceses, lo que ocurría era que las clases más bajas, explotadas, pues digamos sacaban a relucir en momentos de crisis política también sus reivindicaciones, y eso está muy presente en ese momento. El motín de 1808, que es como se conoce a lo que ocurrió en junio y julio de 1808 aquí en Campo de Cristana, fue muy célebre, digamos, sobre todo en términos jurídicos. En la Chancillería de Granada se vio el juicio contra cerca de 200 personas que participaron en un motín que acabó aquí con la muerte pues, de una Bahillo, Mariana Bahillo, hermana del conde de Cabezuelas, una de las ricas propietarias, y un hijo suyo que era militar. Los acusaban de afrancesados, pero aprovecharon para reivindicar mejoras sociales. Entonces a Jesús le interesó bastante eso y de ahí viene la cita, no tiene otro misterio. Ha citado su blog y es cierto que es muy interesante porque hay muchas cosas y muchos datos que las personas de Campo de Cristana que quieran conocer, pues si se remiten a ese blog lo van a saber. Como yo, por ejemplo, que me he dado cuenta que la Plaza Mayor se llamaba Plaza de la Constitución. Ha tenido muchos nombres, Plaza de la Constitución, Plaza de la República, simplemente Plaza o la Plaza de la Villa, Plaza de Isabel II, en el siglo XIX durante un poco tiempo. Así que esto de los cambios de nombres, los políticos de todas las épocas han sido muy aficionados a poner algunos nombres. Y yo siempre soy partidario de que hay que conservar el nombre antiguo, porque, a ver, Plaza Mayor también se llamó Plaza del Generalísimo en su tiempo, durante muchos años, en la época de Franco. Yo soy partidario de los nombres antiguos. ¿Cómo se llamaba? Pues simplemente Plaza. En la época ya democrática, para quitar referencias políticas, le dieron el nombre de Plaza Mayor, me parece muy bien. Y voy a contar un hecho muy concreto. Plaza del Pósito. Hoy quien va a visitar el Pósito ve que pone Plaza del Pósito, y es que así se llamaba siempre. Pero ¿qué ocurrió cuando llega al trono Juan Carlos I? Que en todos sitios había que tener algo que se llamara Juan Carlos, pues ala, quitan el nombre de Plaza del Pósito y Plaza de Juan Carlos I. Bueno, pues eso a mí me sentó fatal, no por Juan Carlos, sino por el Pósito. Porque el Pósito se estaba cayendo por entonces, no había sido restaurado, y yo pensaba que si el Pósito llegaba a desaparecer y el nombre de aquella plaza le habían quitado, a eso que se llama la memoria histórica de los cristanenses, llegaría un momento en que llegarían generaciones que aquí no sabrían que habría existido un Pósito. Me costó bastante, porque mandé escritos al ayuntamiento, y al final, pero hubo que esperar cambios políticos, al final me dieron la razón. Y a la calle Héroes del Alcázar, un nombre con referencia a la Guardia Civil, a la Guerra Civil, le pusieron al final Avenida Juan Carlos I, como se llama ahora, pero le devolvieron Plaza del Pósito. Pero los ciudadanos suelen ser muy listos y al final llaman a las calles como las han llamado siempre. Eso decía yo en el escrito y parece ser que eso se lo tomaron como una indirecta algunos concejales. Bueno, no vamos a entrar en polémica. Yo decía que el pueblo es sabio y por eso conserva los nombres antiguos. Ajá. Bueno, haciendo referencia otra vez más a su blog, me gustaría que invitara a todos nuestros espectadores a que conocieran su blog, porque decir tengo un blog es muy fácil, pero luego los blogs tienen nombres y hay que buscarlos. Pues sí, porque quien entre en ese blog encontrará de distintas épocas de Campo de Cristana y de muchos temas información. Lo último que hay puesto en el blog es un resumen de la conferencia que di o la charla que di sobre los molinos de viento a finales de mayo. Y ya digo, por circunstancias que ahora no hacen al caso, lo tengo paralizado porque no me puedo ocupar de eso. Y es lo último que hay puesto. Yo en la charla ya dije que los molinos de Campo de Cristana son unos grandes desconocidos todavía, a pesar de que hablamos mucho de ellos y hacemos muchas cosas en torno a ellos. Lo último, la noche cervantina del otro día. Pero desconocemos sobre todo de la historia de los molinos de Campo de Cristana. Y sigo pensando lo mismo.
Bueno, pues yo sí que invito no solo a ver todo el blog, sino el último artículo que está incluido, donde van a encontrar información sobre los 3 molinos auténticos, históricos, que se nos conservan, y los otros 7 que hoy día existen y que muchas veces la gente se pregunta que cuándo se hicieron esos molinos, o no los ha visto, simplemente porque la mayor parte de ellos están cerrados. De todas formas, Francisco, ahora que estás en esa época del júbilo, que ha llegado la jubilación, no sé si te has planteado hacer un grupo de gente estudiosa, porque creo que la historia, nuestra historia, la de nuestros pueblos, es la que nos ha traído hasta aquí, hasta donde estamos, y no debe permanecer oculta, debemos conocerla mucho más de lo que la conocemos. Viene muy a cuento la pregunta, porque una de las cosas que yo he hecho, estando en activo, trabajando en el instituto, también he impartido cursos de historia local en la Universidad Popular durante bastantes años, y después de haberlo dejado en el 2005 como algo excepcional por aquello del centenario de la primera parte del Quijote, y precisamente para estudiar el año 1605 en Campo de Cristana, pues hubo otro curso de historia local sobre eso. Y es verdad que en ese tiempo se formó un grupo pues muy curioso, gente muy trabajadora, muy interesada por la historia de su pueblo, y algunos de ellos, gente ya mayores que yo, con más edad, siguen yendo por el archivo histórico a investigar. Y entre las publicaciones que tengo hechas hay una, en este sentido, de la que estoy muy orgulloso. Con uno de esos grupos, en el año 98, se consiguió publicar un pequeño libro, era estudios sobre el Campo de Cristana de mediados del siglo XIX. Y entonces ahí yo aporté lo mío, pero cada uno también aportó lo suyo, la parcela que había investigado, y es algo que está ahí, que como los molinos sigue siendo desconocido para mucha gente en el pueblo. Y ya digo, fue aquello muy satisfactorio. O sea que eso sería hacer como un segundo grupo, porque el grupo a través de los años sí que se hizo, sí. Francisco, muchísimas gracias por haber tomado un ratito el fresco con nosotros y haber compartido todas estas cosas tan interesantes para todos nosotros, porque insistimos, la historia es importante que la tengamos presente, la conozcamos y sepamos lo que no hay que hacer. ¿Puedo añadir algo? Sí, sí, claro. Aparte de darte a ti las gracias y a vosotros por haberme invitado a participar, por aquello que decíamos de las calles y por algún personaje de otras épocas que conviene recordar. Hay una calle que va desde la Plaza del Pósito hasta el Pozo Hondo, que se llama Fernández Calzuelas. Y todo el mundo sabe que frente al Pósito hay un aparcamiento público. Parte del solar de ese aparcamiento fue la casa donde vivió José Antonio Fernández Calzuelas, que vivió en el siglo XVIII y fue un ilustrado de aquella época. La puerta de su casa está, que era lo único que quedaba de su casa, el portón, está en el Pósito, en uno de los laterales del edificio del Pósito, en la parte trasera del Pósito precisamente, es lo que se añadió al edificio del Pósito en el siglo XVIII, en la época de Carlos III. Era lo único que quedaba de la casa de este hombre, ya digo, un ilustrado, todo un ilustrado del siglo XVIII, un hombre con una mentalidad utilitaria, vamos, algo escrito sobre él, pero merecería, pues, no sé yo si una tesis doctoral sobre este señor. Y la gente pasa por allí, ve Fernández Calzuelas, y mucha gente a lo mejor ni se fija en el nombre de la calle, pero que sepan que allí vivió, donde ahora está el aparcamiento, todo un ilustrado del siglo XVIII, José Antonio Fernández Calzuelas. Por eso necesita la sociedad de historiadores, para que nos hagan ver las cosas que pasan delante de nosotros sin darnos cuenta. Gracias, Francisco. A vosotros. María Luisa, este jardín maravilloso, ¿quién lo cuida? Los pájaros, los gatos, las personas. No hace falta jardineros. No lo podemos tener todo el mundo, porque es naturaleza, es dejar a la naturaleza. Ese miedo que tenemos a que un árbol va a estropear los cimientos o va a levantar, no es cierto. Todo esto crea una diferencia de temperatura de aquí a la calle de 4 a 5 grados. Estas palmeras, ¿sí?, son las palmeras
de la boda de una hija mía, las pusimos de adorno y yo las planté. Esto era piedra, como los odales y bueno. ¿Y en el invierno estas palmeras no se hielan? No se hielan, aquí hay un microclima. Lo hay. Yo hablo muy mal, pronuncio, pero os digo, una vez leí el reino de Murcia, era un paraíso, un vergel, cuando era el reino de Murcia. Y todo estaba lleno de palmeras y debajo los huertos, los frutales y todo. Y dije, bueno, ¿y por qué yo no hago eso? Y con un Nissan me iba al Azar, compraba los cipreses, venía, los ponía y ¿quién los cuida? No necesitas jardinero. ¿Pero hay que regarlo tampoco? Pues los regamos, ahí tienes una manguera, ¿sabes? Los regamos en invierno, no, ahora en calor, un poco, pero no, nada. Eso sí, cuando podamos, Sí. aquí no había tierra, pero a fuerza de podar y dejar las hojas, Ajá. hemos hecho tierra. Ella sola. Es la paciencia de no quererlo como ahora, que lo queremos todo ya, Ya, esto es tiempo. tiempo. Bueno, ¿y qué especies tiene? Porque tiene la palmera, los cipreses. ¿Esto qué es? ¿Qué tiene aquí? Pues mira, estos son laureles, Laureles. me los han puesto los pájaros, no han venido los jardineros. Está lleno de pájaros, Sí, sí, sí. está lleno de gatos, todo esto crece, como lo veis, es natural, ¿sabes? Son plantas y si además, si las duegas, vale, si no las duegas, tampoco. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, luego también tiene objetos decorativos que lo hacen Bueno. más especial, si cabe, a este jardín. Esto decorativo, cuando yo me hice cargo de esto, yo no tenía, vivía bien, pero no tenía dinero para mantener, y entonces creé una tienda, compré cosas, compraba a los gitanos, mis inversiones eran ahí, y poco a poco me iba a un pueblo, preguntaba si había gitanos, compraba esto. Y mira, he ido reuniendo y ahí está. Cuando no valían, pues ahí está. Hemos de decir que estamos en el jardín de la tienda El Portón, que es la que María Luisa creó. Lo creé yo, sí. Todos mis hijos estaban muy enfadados. Me decía, ¿de dónde iba yo? Efectivamente, ¿de dónde iba yo? Pero no podía perder la historia de la madre de mi marido, la casa de la honesta, tenía que vivir. Y yo soy muy del pueblo, adoro La Mancha y adoro mi gente de alrededor, ¿sabes? Entonces, veranear, y ¿dónde voy ahora? Todos los años gastaba un poco y ya no necesitamos veranear. Y aquí, Aquí está. Mira, esto me lo han traído los pájaros. ¿así? Esto. ¿Eso que es? Alibustre, ¿no? Pues no sé, parece que viene de Marbella. La verdad. Parece que viene de Marbella. Ah, bueno, se refiere a lo que está rastreando, digamos. A todo esto. Sí, Todo sí, esto. sí, sí. Y mira cómo se sube, Sí. pues empezó a aparecer. Y dijimos, bueno, pues ya está, Ajá. ¿sabes? Pues la verdad es que estamos aquí en La Gloria, es un lugar sin ninguna duda magnífico, hemos estado de verdad muy a gusto hablando con Francisco y le agradecemos mucho a María Luisa que nos haya abierto su jardín. No es mi jardín, es el jardín de todos. A mí me gusta, en lo mío, soy así, como La Mancha, soy tan mellosera, y todos en una, así. Está a vuestra disposición. Gracias, muchas gracias de verdad. Y a ustedes muchísimas gracias por haber escuchado esta entrevista con María Luisa y desde luego con Francisco y por haber visto un día más este programa de Al Fresco. Muchas gracias. Les esperamos el próximo jueves a las 9:30.